Familia amada, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero preguntar cuántos matrimonios vinieron ayer a nuestra reunión de matrimonios. Estuvo, wow, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él está haciendo. Incluso hubo gente por primera vez. También el viernes, como ya mencionó Sam, tuvimos noche de adoración, estuvo muy poderosa. Es importante que te integres en estas noches de adoración. Dios está hablando, Dios está trayendo revelación y dirección a nuestras vidas, está haciendo cosas maravillosas. Continúo con el enfoque en esta mañana sobre el papá. He estado hablando varias veces este mes sobre los padres, ya que en este mes se celebra a los papás. ¿Cuántos papás hay aquí en esta mañana? 1, 2, 3, 74. Miren nomás, muy bien. Denle un aplauso a los papás. Amén. Gracias a Dios. Y hoy quiero darle un giro un poco diferente al tema sobre papá. Quiero hablarte de la imagen torcida de papá. La imagen torcida de papá. Creo que lo podemos entender en la Escritura. Desde el principio de los tiempos, el enemigo de tu alma ha tratado de torcer la imagen de papá Dios para ti. Te quiere presentar un Dios que no es el Dios correcto, que no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. Te quiere presentar un Dios que no castiga o un Dios que no ama. Hay muchos extremos en este tema de la imagen torcida de Dios. Pero la imagen de papá es súper importante porque quiero que captes también a través de esta enseñanza y en esta mañana que tú y yo estamos puestos en este mundo, ya que hemos nacido de nuevo, estamos puestos aquí para reflejar la imagen correcta de papá. Mi esposa dijo amén, se va temprano, los demás quedan castigados 10 minutos. Voy a decirlo otra vez, tú estás aquí en este mundo como persona que ya nació de nuevo, como persona que conoce a Dios, estás aquí para reflejar la imagen correcta de papá. La gente no conoce a Dios, pero te va a ver a ti y a través de lo que tú estás modelando vas a ver quién es Dios. Van a saber que hay un Dios verdadero, van a saber que algo está pasando con tu vida y no es por tu esfuerzo, no es porque eres extremadamente guapo, es porque hay un Dios vivo que te ha transformado y está viviendo en ti y estás modelando la imagen correcta de papá. Para esto quiero irme al libro de los Hechos, capítulo 17. Este capítulo, bueno, todos los capítulos de la Biblia, ¿verdad?, tienen muchísima enseñanza, pero aquí especialmente me quiero enfocar en lo que está pasando en Atenas. Hechos 17 del 26 al 30. Aquí está hablando del viaje. Está Pablo con Silas en este viaje. Dice Pablo en su predicación, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Quién determinó tus tiempos? ¿Cuándo naciste? A lo mejor no escogiste dónde nacer. Pero no solamente eso, dice los lugares donde viven. A lo mejor tú, si hubieras escogido, no sé, nacer en los pinos. Y en vez de nacer en los pinos, naciste en los nopales. Bueno, no sé cómo está la cosa. Pero fue Dios quien lo estableció. Y lo hemos dicho fuerte y quedito, ¿verdad? Tu pasado no determina tu futuro. Ni siquiera tu lugar de nacimiento determina tu futuro. Yo sé de uno que nació en un pesebre y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdón, verso 27, continuación de la prédica de Pablo, para que buscaran a Dios. ¿Cómo? Dice que Dios determinó tus tiempos y las fronteras de los lugares donde tú vives para que busques a Dios. ¿Por qué estás donde estás? La pregunta de los 64,000 pesos. ¿Cuántos de ustedes no nacieron en San Juan del Río, Querétaro? Levante la mano. Los que no, vean nomás. ¿Cuántos invasores, verdad? Bajen la mano. A ver, los que sí nacieron en San Juan del Río, levanten la mano. Wow, son bien poquitos, ¿verdad? Bajen la mano. Los que todavía no nacen, levanten la mano.
Quería ver quién no estaba poniendo atención. Ok. ¿Cuál es el objetivo de tu tiempo en el cual estás viviendo y el lugar donde estás viviendo? Que busques a Dios y de alguna manera, verso 27, palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Quieres decirle esa última frase al que está a tu lado? Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Lo creíste? Él no está lejos de ninguno de nosotros. Verso 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. A ver, ayúdame con este tema, dile que está a tu lado izquierdo, porque también nosotros somos linaje suyo. Wow. Verso 29, repite y confirma el tema. Siendo pues linaje de Dios. ¿Siendo qué? Linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Oremos a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque eres un Dios palpable, eres un Dios cercano, eres un Dios que no está lejos de ninguno de nosotros, eres un Dios que se revela, que se da a conocer, eres un Dios que no se esconde de nosotros. Pedimos, Señor, que nos des revelación a través de tu palabra, que puedas recorrer, Señor, en nuestra mente y corazón la venda que el enemigo ha puesto para que no veamos la imagen correcta del Padre. Revélate a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Hay mucha enseñanza entonces en este capítulo. Si te das cuenta, en el contexto anterior habían llegado a una ciudad, ¿verdad?, donde había un altar al Dios no conocido. Tenían un 1,200 altares de todo tipo. Hemos estado en muchas partes del mundo donde hay una cantidad increíble de ídolos a la entrada de cada pueblo, generalmente unos ídolos de 3, 4 metros de altura que eran los protectores del pueblo, ¿verdad? Y muchos otros lugares. Me acuerdo cuando estuve predicando en Hong Kong, me tocó un día uno de los pastores me llevó a conocer el templo de los 11,000 Budas. Imagínate nada más. ¿Usted cree que hay uno? Pues hay 11,000, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos Budas responden a la oración? Ninguno. En Tailandia mi esposa y yo conocimos el Buda inclinado, pero más bien está acostado, ¿verdad? ¿Cuántos metros tenía de largo? 25 metros de largo. Y ahí había gente postrada, inclinada, y el otro de oro. Y la gente ni siquiera, el ídolo ni siquiera les respondía. Esto pasa alrededor del mundo. Pero entonces quiero que sepas, Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano el deseo o la necesidad de buscar al Padre para que le busquemos a Él. Pablo aquí en estos versículos que leímos se aprovecha de que entre todos los altares, imagínate que estos religiosos griegos habían dicho: por si acaso se nos chispoteó un Dios, ponemos el altar al Dios no conocido. Yo quiero decirte que para muchos en nuestra sociedad moderna es un Dios no conocido. Es un Dios que creen que conocen, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia y el Dios de la mitología o el Dios de las religiones o el Dios de la tradición no es el mismo Dios. Nuestro Dios no lo podemos mover, no lo podemos guardar, no lo podemos esconder. Me acuerdo en una ocasión cuando vivía en Oaxaca de niño en el milenio pasado, había una persona que cada vez que iba a hacer algo malo tenía su imagen y le tapaba la cabeza con un pañuelo para que no viera lo malo que iba a hacer. Ese no es el Dios del universo. Para Dios no hay oscuridad, no hay paredes, no hay cortinas. A Dios no le puedes esconder nada. Y una promesa muy fuerte en la Biblia, mucho ojo, como decían en las caricaturas cuando éramos niños, ¿verdad? Y con el tío Gambuín, mucho ojo, no se acuerdan de esos tiempos ustedes, porque son de esta década para acá, ¿verdad? Pero imagínense, mucho ojo. Hay personas que creen que se pueden esconder de Dios, que apagan la luz y Dios no me ve.
Dios ve todo. Y la palabra te dice claramente, cuídate porque tu pecado te alcanzará. No es posible sembrar pecado sin que germine y traiga consecuencias nefastas a tu vida. Mucho cuidado. Entonces Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de buscar y conocer al Padre para que le busquemos a Él. El salmista dice en el capítulo 89, versículo 26, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Cuántos podemos clamar a Dios y decir, mi Padre eres tú? No diga amén, diga, mi Padre eres tú. Mi Padre eres tú. Yo sé que muchos aquí presentes y también de los que se conectan al canal en YouTube, yo sé que muchos crecieron sin papá, pero tienes un Padre que se llama Dios. Tienes un Padre que no te va a abandonar. Tienes un Padre que no te va a desconocer. Tienes un Padre que va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Un Padre que te va a reconocer. Repito la frase que leímos allá en Hechos, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está cerca de ti. ¿Qué dice en el verso 28 que leímos hace un momento de Hechos 17? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque también nosotros somos linaje suyo. Eres linaje de Dios. Entonces podemos clamar, verso 26 del Salmo 89, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Wow, tenemos una roca. Wow. Si estás confiando en cualquier otra cosa que no es el Padre, creador del universo, estás confiando, mi pequeño hermano, mi pequeña hermana, estás confiando en un pedacito de grava. Mi Dios es una roca. Compara una grava, por ejemplo, con la Peña de Bernal. ¿Qué diferencia hay ahí? No sé si alguien más ha conocido, por ejemplo, creo que mi esposa también, la Peña de Gibraltar. Impresionante, ¿no es cierto? Pues imagínate cualquier otra cosa en quien pongas tu confianza. Es un grano de arena a comparación al tamaño y la capacidad de tu Dios. Pasamos al profeta Isaías 64, verso 8. 64, 8 dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Dile, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. No estás solo, no eres huérfano. Tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro. Wow, ¿cuánto nos identificamos? ¿Te salió un barro esta semana? Recuerda. No, ese es otro tema, ¿verdad? Nosotros el barro y tú nuestro alfarero. ¿Quién te está formando y forjando? Dios tiene un plan y un propósito que a veces no entendemos. Dice el mismo apóstol Pablo que a veces el barro va a querer quejarse contra el alfarero, pero no puede, ¿verdad? Dios está permitiendo situaciones en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque son el marro y el cincel, el esmeril de Dios para pulirnos y hacernos de acuerdo a un propósito muy especial. Muy especial el propósito de Dios con tu vida. Entonces dice, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando tú ves a otra persona y dices, ¿y por qué no me hiciste tan lindo y tan hermoso como fulanito o tan guapa como la hermanita? Pues no te hizo guapa porque eres hombre, ¿ok? Bueno, es tema para otro día. Pero no te compares con alguien más. Aunque seas diferente a alguien más, eres obra de Dios. Así como te diseñó, tiene un plan para ti. Así como te dibujó, así como te formó, tiene un propósito profético con tu nombre. Pero entonces desde el huerto del Edén, la serpiente presenta una imagen torcida de Dios. Toqué un poco en esto en la reunión de varones hace 8 días, pero quiero ampliar esto. Los primeros versículos de Génesis capítulo 3, del 1 al 5, y voy a la Reina Valera 60, por favor. Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero... Me llama la atención aquí en la Reina Valera 60, que es Génesis 3:1, el primer pero de toda la Biblia. ¿Qué es?
primer pero de toda la Biblia. Es importante darse cuenta de lo que pasa cuando hay palabritas así. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mucho ojo, hermanita. Le digo a las mujeres porque aquí empieza la historia con una mujer. Si una serpiente, una víbora, una culebra te empieza a platicar, ¡corre! No le contestes. Ay, pero era tan linda la víborita. Wow. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué debía haber respondido a la serpiente? Nada. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Todavía le agregó más la Eva a lo que Dios había dicho. Y luego dice en el verso 4, aquí es donde empieza la actividad, ¿cómo lo puedo decir? El torcer la imagen de Dios a la vista de Adán y Eva. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está diciendo? Empieza en el verso 1 con una duda, con que Dios ha dicho. Cuando el enemigo quiere torcer en tu mente, en tu manera de pensar y actuar, la imagen de quién es papá Dios, va a empezar sembrándote duda de quién es Dios, con que Dios ha dicho. ¿Por qué me está yendo tan mal si Dios dice que es mi Padre? ¿Por qué me está yendo como en feria si Dios dijo que me iba a ir bien y que tiene planes para bien y no para mal, para darme un futuro y una esperanza? ¿Por qué estoy enfermo si dice que es mi sanador? ¿Cuántos hemos tenido preguntas en algún momento? Imagínate que el enemigo empieza a sembrar dudas, pero la duda no es nada más de lo que Dios hizo, sino podríamos decir, de quién es el Dios que te dio la palabra. Dios no quiere que seas como Él, está diciendo la serpiente. Dios no quiere que tú seas como Dios y tengas los ojos abiertos sabiendo el bien y el mal. Es toda una historia. Y entonces dice la Escritura que tomó del fruto que le está ofreciendo y lo comió y le compartió a su marido que estaba junto con ella. Es importante porque a veces le echamos toda la culpa a la pobre Eva, pero imagínate que el marido estaba parado junto a ella y no dijo nada. ¿Dónde están los varones que están protegiendo la integridad de su esposa? Escucho 2 amenes y medio de hombres solteros. A ver otra vez. ¿Dónde están varones que están cubriendo, protegiendo la integridad de sus casas? Ahí Adán tuvo que haber hablado. Adán tuvo que haber tomado la autoridad y haber dicho, eso no fue lo que Dios dijo. Reprendido a la serpiente. Y todo empezó, mucho ojo, todo empezó por la mordida. Por si tienes tentación en dar una mordida esta semana. Todo empezó por la mordida y vean cómo estamos. ¿Se acuerdan? Ya les dije esta revelación, ¿verdad? De cuál fue el fruto prohibido en el huerto del Edén. ¿Quién lo recuerda? Algunos dicen que fue un higo y diferentes cosas, una manzana, pero la verdad sabemos que fue una tuna. ¿Por qué? Porque lo comieron y se taparon. Ok, vamos a avanzar. Ok, entonces ahí empieza el enemigo torciendo la imagen de quién es Dios. Dios no quiere tu bien, Dios quiere tu mal. Dios te trae como en feria porque Dios no te ama. Mira cómo le va a fulano que le va tan bien, pero a ti Dios no te quiere. Repito, Dios no está lejos de ti y lo mismo de bien que quiere para otro, lo quiere también para ti. Estos son los planes que Dios tiene para ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Hay bendiciones en el corazón de Dios para ti. Amén. Ahora, consecuencias de una imagen incorrecta de papá.
En esta ciudad teníamos, cuando llegamos en el año 85, 65% según el DIF municipal de las casas no tenían papá en casa. Ahora ha mejorado la cifra, estamos en 35% de las casas no cuentan con papá en casa. Pero ¿cuáles son las consecuencias de una imagen incorrecta de papá? Me voy a ir muy rápido en esta sección. Dile al que está a tu lado, si dices amén, así será. Si no, esto va para largo, ¿ok? Consecuencias de una imagen incorrecta de papá. Empezamos por las hermanitas, por las mujeres. La mujer tiende a tener temor o desconfianza de los varones y por ende de toda figura masculina que represente autoridad. Creció con una imagen de papá. Cada vez que tenemos una situación, y yo sé que crees que nunca pasa en esta congregación casi perfecta, si no fuera por el pastor, esta congre sería totalmente perfecta. Pero imagínate, cada vez que hay un problema de rebeldía, la pregunta viene, ¿y cómo fue su relación con papá? Esa es mi primera pregunta. Porque se refleja, incluso tienes un negocio y contratas a una persona y te empiezas a dar cuenta que esa persona continuamente está desobedeciendo las instrucciones que se le están dando. Hazte la pregunta, ¿cómo fue su relación con papá? Y a lo mejor la persona ni cuenta se está dando, pero está reflejando una reacción hacia una mala paternidad o una paternidad que nunca tuvo, una paternidad ausente. La figura de papá es alguien en quien no puedo confiar porque papá me abandonó o papá me violó o papá nunca proveyó o no estuvo para mí o nunca tuvo un oído para escucharme. Quiero decirte, ese no es el papá Dios que se revela en la Biblia. Papá Dios en la Biblia dice, ahora están atentos mis ojos e inclinados mis oídos para la oración en este lugar. Papá Dios está inclinando su cabeza para escuchar a su hijo. Por pequeño que te creas, por pequeña que te creas, hermana, el Señor está inclinando su rostro para escucharte y para verte. Amén. Entonces, como consecuencia de esto, en muchas personas, muchas mujeres, se produce marimachismo, en casos extremos, lesbianismo. Wow, porque no tienen confianza en la figura varonil. También a veces o muchas veces en estas personas, estamos hablando de la mujer, porque primero las damas dicen por ahí, ¿verdad? Temor a permitir que el marido ejerza autoridad. Dicen que en una ocasión había un matrimonio en una oficina de consejería pastoral y el pastor le pregunta al varón, ¿y usted tiene la autoridad en su casa? Le pregunta el pastor al esposo. Y la mujer contesta, sí lo tiene, sí lo tiene. Bueno, así es esto. Vemos mujeres dominantes, manipuladoras, autoritarias y mandonas. No hay nada de esto en México, gracias a Dios. Para nada, ¿verdad? Temor a ser aplastada o usada por cualquier figura masculina de autoridad. Muchas hermanitas no han sanado esta área. Se convierten en mujeres retraídas, autónomas, autosuficientes, independientes. Una de las famosas feministas en Estados Unidos hace algunos años le preguntaron qué papel tenían los hombres en su vida y ella contesta, y esto fue en un noticiero, dice, una mujer necesita a un hombre como un pescado necesita una bicicleta. O sea que la mujer no tiene ninguna necesidad de un hombre. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Ahora, si tu mujer se siente muy autónoma, métete a escondidas a la alacena y aprieta al refri, aprieta todas las tapas de todos los frascos hasta donde puedas. A ver si no te necesita. Bueno, tema para otro día. ¿Estoy dando ideas para alguien? Hay esposas que tienen temor a entregarse físicamente o emocionalmente al marido. ¿Por qué? Porque fueron lastimadas, fueron víctimas, o fueron aplastadas, o fueron menospreciadas, muchas cosas de raíz ahí. Cuando huye, esto es algo extraño que pasa, cuando huye del papá, generalmente se casa con un hombre igual al papá o peor. Chifle conmigo, 1, 2, 3.
Huyó de papá y se casó con la réplica de papá, pero a veces corregido y aumentado. ¿Cómo hemos visto esto? ¿Por qué? Porque cuando ponemos en nuestro corazón la decisión de juzgar a papá y a mamá, vamos a repetir lo que juzgamos. Vamos a repetir, me puse en el papel de juez sobre papá y mamá. Es un papel que no me corresponde. Dios te ordena, honra a tu padre y a tu madre para que a ti te vaya bien. Y ahí no dice Dios a tu papá si fue bueno, si fue perfecto, si fue santo, si se parece al hermano Esteban, honra a tu padre. No, no, no. Honra a tu padre y a tu madre, no para que a papá y a mamá le vaya bien, para que a ti te vaya bien. ¿Tienen ganas de aplaudir? Aplaudan. Pero con ganas, eso. Entonces se repite la cadena del pecado generación tras generación. Ahora voy a enfocarme a los varones del sexo masculino, de los machos hombres. Wow, cheque su credencial del INE a ver qué le indica, M de macho o F de feo. Ok. Cuando hay una figura incorrecta de papá en la vida de un varón, o un papá ausente en la vida del varón, muchas veces crecen, y voy a decir muchas veces porque no es el 100%, pero hay estas tendencias. ¿Sí me están siguiendo el hilo? Lo primero es miedo a la responsabilidad. ¿Cuántas historias no hemos escuchado que el varón se dio cuenta que la mujer estaba embarazada y se esfumó? Se esfumó, huyó de la responsabilidad. Entonces muchos muchachos están creciendo con miedo, con temor a la responsabilidad. Curiosamente se manifiesta esto, no me van a creer, pero lo puedo comprobar, en maridos falderos o sumisos. Y especialmente hay maridos, hoy no vinieron, gracias a Dios, pero maridos muy machos. Mi esposa dice en una de sus enseñanzas que macho se escribe con M de mamá. Vemos varones que son machos horizontalmente con la esposa, pero están bien amarrados de la falda de mamá. Están amarraditos de las enaguas de mamá, pero hacia acá, o sea, verticalmente están mal porque no han cortado ese lazo incorrecto con mamá. Y horizontalmente están maltratando a la esposa. También se repite lo mismo que en las damas, el miedo a la autoridad. Muchos varones miran a los líderes, gobernantes, papás, supervisores, maestros, toda figura que representa autoridad con miedo. Es más, ha habido personas, yo sé que no lo va a creer, que han llegado a la congregación esperando que alguien los traicione, que alguien los humille, que alguien les dé una patificación, no sé, cualquier cosa. Ya lo están esperando. Y eso te habla de un corazón que no ha sanado hacia la paternidad. Yo creo en un Dios que quiere sanar todo esto. Amén. En casos entonces de la madre como figura dominante, tiene miedo a ser dominado por la mujer y entonces pues es una situación nada sana el día que se case. También inconscientemente muchas veces estos muchachos o estos hombres buscan el amor que nunca sintió de papá. A veces resulta en casos extremos en comportamiento afeminado u homosexual. Esto ya cada vez más se está aplaudiendo cuando no estamos analizando de dónde son las raíces de estos comportamientos. Qué importante es sanar todo esto. Y volvemos al punto, también el hombre huye de su hogar muchas veces y resulta que se casa con alguien igual a su mamá. Igualita a su mamá, si es que su madre fuera la figura dominante, o con una mujer con el carácter de su papá. ¡Wow! Me acuerdo hace muchos años un matrimonio que decía la gente, ella parece el hombre, ella parece el esposo. Qué fuerte, ¿verdad? Imagínate. Y a lo mejor está buscando la imagen o el amor paterno que nunca sintió de papá y se casa con una mujer muy masculina. Bueno, todo esto es tema para otro día, gracias a Dios,
Ya apúrate al siguiente punto, gracias, ya voy. ¿Ok? No me estés apurando porque tengo mucho que impartir esta mañana. ¿Alguien está aprendiendo algo o todavía no? ¿O nomás se me están enojando? Algunos ya tienen ganas de apedrear a Esteban y ser bíblicos, ok. Entonces esto también se repite la cadena del pecado generación tras generación tras generación. Cuando yo modelo como papá, como esposo, una figura incorrecta de hombre en mi casa, estoy preparando a mis hijos y a mis nietos, a mis bisnietos, a repetir mi mala conducta. ¿Hola? Por eso leímos en Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, porque Él se lo dice a los hombres, a todos los hombres en todas partes, incluyendo San Juan del Río, Querétaro, que se arrepientan. La palabra también nos habla de vanas maneras de vivir que aprendimos de nuestros padres o que heredamos de nuestros padres. A lo mejor ese es tu modelo, lo que viviste de niño, lo que viste incluso en los abuelos, pero papá Dios tiene otro modelo de vida. No nos toca juzgar a papá y a mamá, ese papel le toca a Dios. Honra a tu padre, honra a tu madre, bendice a tus papás, agradece a Dios los padres que tuviste, pero no repitas sus errores. No repitas tus errores. Amén. Entonces podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, nada más te lo dejo, después lo puedes estudiar en casa, la diferencia en la paternidad en la vida de Ismael y la paternidad en la vida de Isaac. ¿Alguien ha leído eso en Génesis? Ismael creció y vivió lejos de papá. Y todo el mundo árabe tiene esa mentalidad. Dios es un guerrero, pero Dios no es un padre. Lo hemos visto con nuestros ojos. Entonces, en hombres y mujeres también buscan conscientemente o inconscientemente sobresalir en la vida para agradar a papá y nunca lo logran. ¿Cuántos chavos me han dicho en algún momento, quisiera algún día que mi papá me reconozca lo que hago? Saco puro 10 y me regaña que por qué no saco un 11, ¿no? Hay papás así de exagerados, ¿verdad? Su anhelo más grande es oír un halago de papá. Y quiero que escuches el corazón de papá Dios. Papá Dios te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Te amo, te amo, te amo. Algunos quienes quieren agradar a papá, lo están haciendo entre comillas papá, ¿verdad? En el jefe o el patrón en el trabajo, el maestro en la escuela, el gobernante, el pastor, también pasa en las congregaciones, o alguna otra figura de autoridad. Nunca escuchaste un halago de papá, pero estás esperando que el líder o el gobernante o tu jefe o el supervisor te lo pueda dar. Papá Dios te dice que te está extendiendo los brazos y que te ama. Te ama. Volvamos a los 10 mandamientos. Muy importante que entendamos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se los hemos mencionado que hay 10 mandamientos que te enseñaron seguramente de niño, pero no son los 10 mandamientos de tu Biblia. Puedes ir a cualquier versión, traducción de la Biblia. Estos son los 10 mandamientos. Y muy importante, estos 10 mandamientos fueron escritos, como esa frase en nuestro himno nacional, ¿verdad? Por el dedo de Dios. ¿Y escritos en qué? ¿Alguien recuerda? Tablas de piedra. Quiere decir que son permanentes. Hay otros 613 mandamientos que se le llama en la Biblia la ley de Moisés, que fueron escritos en pergaminos. Los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto y encima del arca del pacto estaba la presencia de Dios, que nos dice que donde se cumplan los mandamientos de Dios estará su presencia. Adentro del arca del pacto estaba la provisión, representado en el maná. Donde se guardan sus mandamientos habrá provisión para tu casa. Amén. Bueno, hay mucho ahí, pero vamos a Éxodo 20. Repito, cualquier traducción de la Biblia, estos son los 10 mandamientos. Entonces, verso 1, Dios habló todas estas palabras diciendo. Verso 1, ¿quién está hablando? No está hablando Moisés, no está hablando un líder religioso, está hablando Dios mismo. Si Dios lo habló, pregunto, ¿será importante?
Luego verso 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Tú puedes preguntar, ¿qué derecho o qué autoridad tiene Dios para ponerme órdenes? Dios está diciendo, ¿por qué? Yo te saqué de la esclavitud. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados y yo mandé a mi hijo a dar su vida por ti, rescatarte y sacarte a libertad. Por eso estas son mis reglas. Usted que es papá, usted que es mamá, ¿cuántas veces le ha tocado cuando su hijo o su hija pasa a la adolescencia? Parece como que se le manifiesta el chamuco, ¿no es cierto? A veces. Y a veces el hijo o la hija va a decir, ¿y tú qué autoridad tienes para darme órdenes? Si yo no escogí nacer. ¿Y qué le dices a tu hijo? ¿Qué le dices a tu hija? Yo soy tu papá. Le dices, yo te parí, yo te amamanté, y es el papá hablando. Bueno, vamos adelante. Tengo derecho porque soy papá. Y Dios te está diciendo, tengo derecho a ponerte mis reglas porque soy papá. Soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y te saqué de la casa de servidumbre. ¿Y cómo empieza? No tendrás otros dioses delante de mí. La Reina Valera 60 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otros dioses, ¿qué otro Dios puedes tener? Ninguno. Hemos estado, mi esposa y un servidor, nuestra hija Annie también, en India, una nación conocida religiosamente por sus 33 millones de dioses. ¿Cuántos creen que son demasiados? Son como 32.999.999 dioses demasiados. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuántos saben que en nuestra nación hubo mucha adoración a otros dioses en los tiempos prehispánicos? Y todavía hay algunos puntitos en la sierra y costa donde todavía existen esas adoraciones. Ningún otro Dios delante de mí. Ahora, verso 4. Aquí está el mandamiento que no le gustó a don Jerónimo de Ripalda y lo cambió en el 1591 cuando escribe su religión para niños, ¿verdad? Dice, no te harás ningún ídolo. Varias versiones dicen, no te harás imagen alguna, ni semejanza alguna de lo que esté hasta arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. ¿Qué más dice? Porque yo soy el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ay, esta imagen es nada más un recuerdo de quién es Dios. Para afuera de tu casa. ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición? Ay, es que es un recuerdo. Le dije en la mañana en el curso básico a los alumnos, estaban, gracias a Dios, poniendo mucha atención. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, son casadas? ¿Y a cuántas de ustedes les fascinaría que su esposo pudiera poner en un cuadro en la sala de su casa la foto de su ex? Y te dijera, no la adoro, solo la recuerdo. ¿Alguna hermana? Levante la mano si lo aprueba. A ver, una gallega por ahí levantó la mano. Ok. Ninguna imagen. Ninguna semejanza. Están un poco quietos esta mañana, pero voy a seguir. ¿Qué más dice? Verso 6. Muestro misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si yo escojo violar la ley de Dios acerca de la idolatría, estoy trayendo maldición por 3 generaciones por delante, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tener una imagen en tu casa, tener una imagen en tu vida, tenerlo colgado del espejo de tu carrito es una abominación para Dios. Es decir, aborrezco a Dios. Ay, ay, ay. No tomarás, verso 7, el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hay muchas veces personas que ya están caminando con Dios y de repente pareciera que usan el nombre de Dios en vano. Cuando dice, ay Dios mío, ¿verdad? Por ejemplo, suena el timbre, varón, y te levantas de la mesa y te vas a la puerta y ahí está tu suegra con todo su equipaje. Y dices, ay Dios mío, ¿verdad?
A veces tomamos así el nombre de Dios en vano, pero ¿sabe lo que significa literalmente? Y lo he estudiado en varias fuentes. Tomar el nombre de Dios en vano es como poner un letrero sobre tu cabeza diciendo, yo pertenezco a Dios, y luego estoy viviendo como demonio. Lo voy a decir otra vez, yo pertenezco a Dios, pero estoy viviendo como demonio. Yo sé que no existen en todo el estado de Querétaro, pero me he topado en algunos lugares del planeta con el hermano ratero en Cristo, por ejemplo. ¿Alguien se los ha topado? Con el hermano que no sabe ser fiel a su esposa y toma el nombre de Dios en vano sobre su cabeza. Esa es una imagen torcida de quién es Dios. ¿Tú crees que Dios te está aplaudiendo? Ay, es que me congrego, es que diezmo hasta el 2% de lo que me entra. ¿Tú crees que Dios acepta mordidas? Lo vemos muy claro que en la historia de Caín y Abel, si tú no eres aceptado delante de Dios, aceptable delante de Dios, lo que ofrendas tampoco es aceptable delante de Dios. Haz de cuenta que no estás dando nada. Alinea tu corazón con Dios, alinea tu vida y luego pon el nombre de Dios sobre tu vida y di, yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios. Amén. Ok, vamos a avanzar rapidito, vamos a meter turbo. En menos tiempo de lo que se imaginan, terminamos. Acuérdate del día de reposo, estamos en el verso 8. El día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu chacha, dice en la versión mexicana, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En el Nuevo Testamento vemos el cambio de día de reposo al primer día de la semana, que fue el día que resucitó el Señor. Es tema que ya aprendiste en el básico. Vamos al versículo 12, por favor. Ahora, antes de esto tenemos 4 mandamientos, levante así el brazo por favor, 4 mandamientos verticales. ¿Qué son verticales? Relación con Dios. Y a partir de este versículo que sigue, verso 12, pon su brazo horizontal por favor, mandamientos horizontales. Vienen los siguientes mandamientos, 6 mandamientos de mi relación con los demás. Aquí la bisagra, podríamos decir, o el cambio de dirección de lo vertical a lo horizontal. Verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a papá y a mamá para que dures en esta tierra. Amén. Yo quiero verte aquí todavía en 50 años. Ya tendría yo, ¿qué? 117 años. Oh, sería chido verte todavía, ¿verdad? Te voy a decir, papacito, ¿cómo te sientes, papacito? ¿Cómo te ha ido con Dios? Voy a estar todavía hasta en la sopa, te voy a estar diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ay, es que no sabes los papás que me tocaron. No sé los papás que te tocaron, pero Dios sabe. Y Dios no te dio opción de escoger a qué papá vas a honrar y a qué papá no vas a honrar. A lo mejor papá te abandonó, papá no fue una buena imagen o un buen ejemplo, pero lo honras porque fue papá, la honras porque fue mamá. No la juzgues, no lo juzgues, lo honras por quienes son. Gracias a ellos estás aquí. ¿Qué más dice verso 13? No matarás. ¿Cuál es el asesinato más común en nuestra época? ¿No lo sabe o sí lo sabe? El aborto. El aborto. Es demasiado, bueno, un aborto es demasiado, ¿verdad? Es un asesinato. No matarás. Verso 14, no cometerás adulterio, no hurtarás. Verso 16, no darás falso testimonio contra tu pastor, contra tu prójimo. Perdón, me estoy equivocando, ok. Contra tu prójimo. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni su celular, ni su BMW, ni su iPhone, ni nada que sea de tu prójimo. Nada. Y el contexto es que Dios es tan grande y tan generoso que no tienes que codiciar lo que otro tiene, Dios te quiere dar a ti lo tuyo.
Amén. Entonces, muy importante, la idolatría representa una imagen incorrecta de Dios ante el mundo. La idolatría representa una imagen incorrecta de Dios ante el mundo. Hola. La idolatría, el ídolo, la imagen, es un Dios al que lo puedo voltear, o como hacen con algunas imágenes, los ponen de cabeza para que les contesten, ¿verdad? ¿Tú crees que puedes poner a Dios de cabeza? ¿Tú crees que a Dios le puedes tapar los ojos? ¿Le puedes cubrir la cabeza para que no te vea? No, no, no. Dios ve todo lo que pasa. Dice incluso la Escritura, todavía no está la palabra en mi boca, Dios ya sabe lo que voy a decir. Wow. A veces abrimos la boca solo para cambiar de pata, no sé si te ha pasado. Metiste la pata y volviste a abrir la boca y metiste la otra pata. Deuteronomio 4, todo el capítulo 4 de Deuteronomio está enfocado a la idolatría, a las imágenes, pero quiero leer nada más 12 al 16. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Desde dónde? Desde en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. ¿Qué dijo? No vieron ¿qué? Figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que tengan mucho cuidado, pongan atención en la siguiente frase, tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb de en medio del fuego. ¿Qué clase de figura vieron? Ninguna. No sea que se corrompan. La figura incorrecta que te puedas hacer te va a corromper el corazón. Hola, se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Ay, es que yo solo tengo ahí la imagen de Messi y me persino todos los días. Hola, algunos se postran ante esa diosa esférica que se llama balón de fútbol. Algunos hasta le van a la América, imagínense nada más. Aquí hay varios así, ¿verdad? Pero hay perdón si te arrepientes. Los americanistas se quedaron mudos. Bueno, vamos a terminar. Imagen torcida de papá. Quiero que te quedes con esto muy, muy claro en tu mente y corazón. Desde el huerto del Edén, el enemigo está enfocado en torcer la imagen que tienes tú de Dios Padre. La imagen de Dios es la imagen que está en la Biblia. La imagen de Dios correcta, la que está revelada en la palabra. Ay, me dijo una persona, bueno, varios me han dicho a través de los años, es que yo no creo en un Dios que castiga. No crees en el Dios de la Biblia. Estás haciendo un Dios a tu propia imagen, a tu propio gusto. Hola. Yo no creo en un Dios que castiga. No conoces el Dios de la Biblia. Dios, bien chido lo dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Aunque la neta no hay que decir chido porque se oye gacho. Ok, qué bueno que lo sabe. Dice en Hebreos que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Ustedes, papás, disciplinan a sus hijos. Dios también nos disciplina. Y dice el autor de la epístola a los Hebreos, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Ese es el Dios de tu Biblia. Por eso insistimos, tienes que conocer tu Biblia, el Dios que se revela en la palabra. Vamos a terminar con estas citas. Primero en 2 Corintios 5:20. Por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Lo dije al inicio de esta enseñanza. Tú en esta tierra, ya que naciste de nuevo, ya que conoces a Dios, eres el reflejo correcto del Padre Celestial. Eres embajador de Jesús. Quiere decir que no te representas a ti mismo. En todo momento, no nada más el domingo, toda la semana tienes que estar representando a Jesús. Tienes que representar a Jesús en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Eres embajador de Cristo, varón. Eres embajadora de Cristo, hermana. Y a través de ti,
Escucha lo que dice verso 20. Dios está rogando a través de ti, en nombre de Cristo, está rogando a los demás, reconcíliense con papá. No con la imagen que tienes torcida de papá, sino con el verdadero papá. El papá que es santo, el papá que es puro, el papá que te ama, el papá que te abraza, el papá que no quería que te perdieras, sino que tuvieras vida eterna, el papá que está en este momento con los brazos extendidos invitándote a acercarte a su regazo para darte un abrazo. Papá está tan cerca de ti como un corazón arrepentido. Reconcíliate con papá, reconcíliate con papá. En historias como la del hijo pródigo allá en el Evangelio de Lucas capítulo 16, vemos cómo el papá estaba buscando al horizonte, ¿dónde está mi hijo? El hijo estaba por allá revolcándose en mala vida, estaba después allá con los puerquitos, ¿verdad? En el chiquero, pero papá está buscando a su hijo. Papá Dios te está buscando, está mirando al horizonte, está preguntando, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Y por allá de repente, no sé si alguien lo ha vivido, pero allá de repente, allá en el horizonte de repente empieza a aparecer una silueta que estaba, pues la persona venía muy sucia. Imagínate a qué olía el pródigo después de estar usando puercos como su almohada por varios meses. ¿A qué olía ese muchacho? Imagínate cómo huele la habitación de tu adolescente, pues más o menos. Pero en cuanto papá ve a ese muchacho aparecer en el horizonte, papá sale corriendo a recibirlo y lo abraza. A lo mejor tú y yo diríamos, vete a bañar y luego te abrazo. No, papá así lo abraza. Le cambió la ropa, le puso calzado nuevo en sus pies, una nueva manera de caminar, le puso un anillo sobre el dedo, lo sentó a la mesa y le ofreció un banquete. Bienvenido a casa, hijo mío. Papá te está esperando. Papá te está esperando. Terminamos con Mateo 5, 14 al 16. Te dije que tú reflejas la imagen de papá ante los que te rodean. Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Vea el resultado. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ¿a quién? A su Padre que está en los cielos. Oh, cómo necesitamos que Dios sane la imagen de papá. La imagen de papá. Póngase en pie conmigo, por favor. Hace un rato, wow, qué confirmación. Estuvimos cantando, corro a los brazos de mi Padre. Y eso confirmó para mí que estaba yo en el tema correcto para esta mañana. Corro a los brazos de mi Padre. Yo le invito que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial. Como dijo Felipe en el Evangelio, muéstranos al Padre. Papá Dios, muéstranos al Padre Jesús. Que podamos abrir el corazón. Permite, Señor, tu proceso de sanidad en el recuerdo de paternidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae revelación de una paternidad sana y correcta a la vida de cada uno. Señor, pedimos perdón si en algún momento deshonramos a papá y mamá. Pedimos perdón, Señor, si nos pusimos en el papel de juez en la vida de papá y mamá. Perdonamos a papá y a mamá y pedimos tu perdón por haberlos juzgados. Declaramos en este momento honor hacia papá y mamá. Damos gracias por los papás que tuvimos, con todo y sus imperfecciones, que seguramente son igual de grandes que nuestras imperfecciones. Pero levantamos en nuestro corazón honra a papá y a mamá. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Así como estamos con nuestra cabeza inclinada y los ojos cerrados, quiero compartirte algunas palabras que escribe el apóstol Pablo
en su carta a los Romanos. Porque alguno quizá en esta mañana está escuchando, está pensando, bueno, yo ya la regué, o yo ya metí las 4 patas en mi relación con mis hijos, con mis hijas, o mi situación de papá en casa. Pero dice la Escritura que Dios pasa por alto, lo leímos hace unos momentos, Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, pero hoy declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Tú puedes arrepentirte, tú puedes darle la espalda a tu mala conducta y empezar a caminar de manera correcta. Hoy puedes tomar una decisión que cambie el futuro de todo tu linaje. Dice el apóstol Pablo que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están descalificados de la gloria de Dios. Pablo está diciendo que yo he pecado, tú has pecado, cada uno de nosotros, sin excepción, todos hemos pecado. Más adelante dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo había pecado, yo merezco la muerte por mi pecado. Tú has pecado, mereces la muerte por tu pecado. Pero no termina ahí. Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo merecía la pena de muerte por mi pecado, pero el Padre Celestial, en su amor por mí, mandó a su Hijo a morir por mí, a pagar mi sentencia, a liquidar mi pena de muerte. En esa cruz tomó mi lugar. Jesús, siendo inocente, siendo el Cordero de Dios, pagó mi pecado y quitó mi pecado, limpió mi culpa delante del tribunal celestial. Tú puedes entregarle tu vida a una religión y no cambiar. Tú puedes entregar tu vida a una manera de pensar y no cambiar. Pero no es posible entregar tu vida a Jesús sin cambios radicales en ti y en todo lo que vas a hacer. Si habrá alguien aquí en esta mañana que no esté plenamente seguro, segura de dónde pasará la eternidad, quiero invitarte, levantes tu mano, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Gracias, Señor. ¿Habrá alguna persona? Alguien que quiera levantar la mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Gracias te damos, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Pedimos, Señor, que esto traiga un cambio radical en nuestra paternidad, sanando nuestra imagen de papá y empecemos a vivir una imagen correcta de papá, cada uno de los que somos varones en nuestras casas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien necesita oración por su paternidad, le invito que pueda pasar a mi lado izquierdo y derecho. Hay personas de oración que pueden darte un consejo y orar por ti de manera especial y personal, y Dios va a cambiar tu vida para bien. Les amamos y estamos para servirle. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin.
restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Me honro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. El día jueves en mi devocional hablé sobre Amós 7 y creo que es importante, lo estuve de nuevo rumiando toda esta predicación con mi papá y hablaba sobre la plomada que Dios le pone en el corazón a Amós para hablar con el pueblo de Israel. Esta plomada es importantísima y siento que Dios la está poniendo a paralelo a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestros ministerios. Pero no lo había entendido de esta forma, porque dice, voy a poner una plomada en la casa de Israel, ya no los voy a dejar sin castigo. Y ¡pum! Ahorita me cayó. Porque cuando Dios pone esta plomada contra nosotros, no lo hace como arquitecto. Tomando otros versículos de la Biblia como referencia, cuando Dios pone una plomada contra nosotros, lo hace como papá. Cuando Dios pone una plomada contra nosotros, lo hace como padre. Porque no nos deja sin castigo si somos hijos. Si no eres su hijo, discúlpame, pero no tiene ninguna relación contigo. Yo necesito reconocer a Dios como mi padre para que Él ponga esta plomada. ¿Todos saben qué es una plomada? Para los que no lo sepan, una plomada es un instrumento, es una forma para medir la inclinación de un objeto. Los que son arquitectos, estoy seguro que lo conocen, los que son albañiles también lo han conocido. Es literal un peso colgado de una cuerda o de jareta que se pone a cierta distancia de una pared, pero colgando de la misma. Y se utiliza esto para saber si la pared está inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha, o si está bien nivelada hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Ustedes tienen que medir, si ponen la plomada, a qué distancia está la cuerda colgando de esto pesado, hasta arriba, a qué distancia está en medio y a qué distancia está hasta abajo. Si hay una separación más grande arriba que abajo o viceversa, es porque la pared está inclinada hacia un lado o hacia el otro. Para eso sirve una plomada. Y sé que Dios nos está poniendo una plomada, comparándola con nuestra vida, porque necesita ver que tu vida esté bien enfocada. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Pero hoy lo entendí. Lo está haciendo como padre. Lo está haciendo como papá. A Jesús le dijeron, muéstranos a Dios. No. A Jesús le dijeron, muéstranos al Padre. Y cuando Él responde, no dice, quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Cuando Él responde, dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Por qué es importante que Dios nos ponga una medida para poder compararnos y ver si nuestras motivaciones, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro matrimonio no está inclinándose hacia un lado o hacia el otro? Que no se esté inclinando hacia tu orgullo, que no se esté inclinando hacia tus problemas, que no se esté inclinando hacia lo que tú quieres, sino que esté completamente vertical, enfocada en Él. Que tu ministerio esté enfocado en Él, que tu matrimonio esté enfocado en Él, que tu paternidad hacia tus hijos esté enfocado en Él. Porque si no está enfocado en Él y está inclinado hacia otra cosa, se va a caer lo que sea que estás construyendo. Pero lo hace como papá. Lo hace como papá. Yo tengo un muy buen papá. Muy buen papá. De verdad, no les estoy mintiendo. Mi papá ha estado ahí siempre para mí. Siempre. Aún en los momentos más complicados. Siempre. A mí cuando anduve yo mal, me resultaba complicado porque justo hace unos días platicaba yo con algunos del grupo de eso. De repente estaba yo con mis amigos y todos estaban tomando o algunos estaban drogándose. Y empezaban a hablar. Cuando está la gente tomada o drogada, empiezan a sacar sus cosas. ¿Sí les ha tocado ver eso? Y de repente llegaba uno y ya llegaba con él lo que estaban haciendo. Y empezaba a fumar o a tomar y decía: a mí mi papá me pega y por eso vengo aquí con ustedes y aquí me siento bien. Y luego pasaba el siguiente y decía: mi papá abusó de mi hermana y se fue de la casa, pero después lo arrestaron y está en la cárcel. Y luego llegó otro y decía: yo nunca conocí a mi papá nunca estuvo en la casa. Siempre hemos sido mi hermana, mi mamá y yo. Y las cosas están feas, son tremendas. Y cuando me llegaba a mí el turno de hablar, yo no tenía nada que decir. A mí mi papá me lleva de vacaciones 2 veces al año y me quiere un buen. Quiere mucho a mi mamá y a mí siempre me ha tratado bien. Eso era lo que pude haber dicho que habría sido real. Tengo un buen papá. Y precisamente porque tengo un buen papá, yo no ando por la calle diciéndole padre a nadie. Porque yo ya tengo uno. Yo ya tengo uno. Nadie ocupa la figura paterna que ocupa mi papá en mi vida. Nadie. Cuando nos inclinamos a un lado o hacia el otro, cuando nuestro enfoque no es Dios, es como si tú fueras por la calle diciéndole papá a cualquiera. Es como si tú fueras por la calle teniendo a papá como cualquiera. ¿Tú crees que eso no pone celoso a Dios? Hay una plomada puesta contra la iglesia. Hay una plomada puesta contra nuestras casas. Pero es el Padre el que la está poniendo. Es el Padre el que la está poniendo. Quiere ver si de verdad eres hijo. Dice: porque no voy a dejar sin castigo, no voy a dejar sin corregir lo que está mal construido. ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto que sabe que si te dejas sin corregir lo que está mal construido, se te va a caer todo. Y Él no quiere que seamos destruidos, Él quiere que seamos edificados. Así que sí, corremos a los brazos de nuestro Padre, pero necesitamos entender que si lo hacemos es porque Él nos ama y nos corrige y nos edifica y quiere lo mejor para nosotros. Qué bueno. Le puedes decir ahí donde estás: bienvenida sea tu plomada en mi vida, Jesús. Bienvenida sea tu plomada en mi vida, Jesús. Bienvenida sea tu plomada en mi vida, papá. Dile ahí donde estás: papá, bienvenida sea tu plomada en mi vida. Bienvenida sea tu plomada en mi vida. Lo que estás haciendo para confrontarme con mis propios fantasmas, con las cosas que yo venía arrastrando, bienvenida. Bienvenida. Porque yo no le quiero llamar papá a nadie más que no seas tú. Porque no quiero depender de ningún otro Dios que no seas tú. Porque tú eres mi Padre. Dile ahí donde estás: tú eres mi Padre. Tú eres mi papá. Y aún si no hubo una figura paterna correcta, te tengo a ti. Te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti, Dios, mi Padre celestial. Te tengo a ti.
Bienvenida tu corrección, bienvenida tu palabra. Quiero que la gente cuando me vea a mí te vea a ti, Señor. No como Dios castigador, no como Dios enojado, como Dios Padre. Que quien me haya visto a mí, haya visto al Padre. Como Jesús. Mostrarte. Le puedes decir: corro a los brazos de papá. Enojado porque es tan ateo. Es tan ateo. No sé si le puedo poner tan. Decir ateo ya es mucho. Pero este hombre estaba tan enojado con su mujer, porque él era un periodista, un reportero. Y la mujer en ese tiempo, cuando él estaba blasfemando como nunca contra Dios, estaba tan enojado, estaba atacando tremendamente a las personas que creían en Dios. La esposa se convierte y él está furioso. Y entonces empieza a hacer una búsqueda, empieza una búsqueda exhaustiva para comprobar y refutar y restregarle en la cara a su mujer y a sus pastores y a la iglesia de que era una falacia, que le estaban lavando el cerebro, que eran unos retrógradas. Empieza la búsqueda y llega finalmente con una psicoanalista, una mujer que estaba en la cima en ese momento del psicoanálisis como experta en la salud mental de las personas. Y llega y le dice que si hay alguna evidencia científica del por qué una persona en su cerebro empieza a creer que Dios es real. La mujer es una agnóstica. No sé si ustedes lo han visto, pero le da una explicación. Y lo primero que le pregunta al tipo es: ¿cómo fue tu relación con tu papá? Porque yo conozco algo, dice, que se llama la herida del padre. Le dice la mujer. Y la herida del padre es algo que modifica de alguna parte en la corteza cerebral, en la amígdala, donde nosotros podemos detectar nuestras preferencias, nuestras sensaciones. No les puedo explicar todo ahorita, pero le dice: ahí se lleva a cabo una modificación cuando una persona tiene una herida de papá en el corazón. Y le empieza a nombrar ateos. Le empieza a nombrar una serie de personas en el mundo. Le dice: todos esos que niegan la existencia de Dios tienen broncas con su papá. Y el tipo se revuelca como tlaconete con sal, porque quiere encontrar a alguien que, lógico, va con médicos a explicarle la muerte de Jesús. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos revisar en nuestro corazón. Pon una mano en tu corazón, honesta, y habla con papá ahí donde estás. Dile: Señor, a ti levanto mi corazón, a ti levanto mi vida, Jesús, porque tú me dijiste que tú eras el camino para llegar al Padre. Tú me hablaste de ser la conexión entre mi corazón y el corazón del Padre. Debe ser muy importante a qué veniste, Jesús. Vamos, dile: debe ser sumamente importante, debe ser vital. ¿A qué veniste? Porque si el único objetivo, Dios, era recuperarme a mí para llevarme al Padre,
Si el único objetivo de ir a la cruz y morir en esa muerte tan espantosa era para pagar el precio de conectarme con papá, debe ser muy importante recuperar esa imagen, recuperar esa identidad, de recuperar esa mentalidad de aquí en adelante. Si solo viniste a padecer en una cruz para devolverme el corazón del Padre y para devolverle el Padre mi corazón, Señor, muchas gracias. Vamos, dile: Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Si solo viniste a conectarme con el Padre, muchas gracias. Y en esta mañana, vamos, dile: en esta mañana revisa mi corazón. Si hay una herida, y si esa herida es leve o profunda, vamos, dile, levanta tu otra mano y dile: sáname. Ciérrala, ciérrala, cicatrízala. Dile: papá, yo perdono. Vamos, dile: yo perdono. Yo perdono cualquier fisura. Vamos, dile: yo perdono la mano, el corazón, la actitud, la figura que causó esta fisura, porque fue una treta de Satanás para no conectarme jamás contigo. Si hay una fisura ahí, pequeña o grande, una desilusión, una traición, un abandono, una injusticia, cualquiera que sea la fisura, Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta mañana que tú la cierres, que tú lo sanes. Y vamos, dile: Señor, yo saco todo juicio. Vamos, dile: saco todo juicio de mi corazón contra esa figura paterna de la tierra. Yo perdono. Vamos, dile: en el nombre de Jesús, yo perdono. Vamos, dile: papá, te perdono. Te perdono por haber causado esa fisura. No juzgo las razones por las que la hiciste. Solo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me perdones por toda deshonra, por todo juicio. En el nombre de Jesús, yo me despojo de todo juicio. Me despojo, Señor, de toda ofensa causada. En el nombre de Jesús, yo te perdono, papá. Vamos, dile con tu mano levantada: te perdono. Hoy te perdono. Hoy te perdono, papá. Hoy te suelto para Dios. Hoy te suelto para Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Me suelto. Vamos, dile: me suelto. Me suelto. Me suelto, Señor. Me suelto de esa falla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora sí, dile: corro a los brazos de mi Padre. Levanta tus brazos. Levántalos. A los brazos de mi Padre. Te escucho decir: Mi Hijo eres tú. vamos. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi Hijo eres tú.
Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Le puedes decir gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor.